A partir de ahora empieza Apuntes del Porvenir. Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila, que se ama muy poco y que mucho se aguanta. Hay que decir ahora que proliferan cuervos, que por lo que se escucha pareciera una lucha entender las palabras, y que es cruel y que es mucha la falta de esperanza. A menudo te callas el dolor que provoca lo que muerde en tus labios, pero los pueblos sabios no se callan la boca, inventan los claveles de amor en la vereda y derrotan las sombras. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a nuestros Apuntes del Porvenir en un día muy especial. Hoy es 2 de abril, una fecha en donde conmemoramos a los veteranos y a los caídos en la Guerra de las Malvinas. 649 personas, ciudadanos, murieron allí y más de 500 suicidios hubo después. Claramente por las secuelas que deja una conflagración como la de Malvinas, iniciada además por una dictadura, así se dice, que se caía a pedazos, pero que se montó sobre un reclamo justo, legítimo, que era la soberanía de nuestras islas, que se trataba anualmente en todos los foros internacionales y que a partir del momento del desembarco argentino en las islas se produjeron retrocesos muy, muy importantes para la causa argentina, en particular cuando los destinos del país están dirigidos y estuvieron dirigidos por gobiernos cipayos como el del PRO de Mauricio Macri y ahora como el gobierno de Javier Milei. Honramos hoy a nuestros muertos, a nuestros veteranos, les decimos que la bandera de la soberanía sobre las islas no se negocia, no se resigna, más allá de los gobiernos, el pueblo los acompaña. También hay que decir que estamos, y es feriado, y podemos quizás reflexionar un poco más en un punto de inflexión, en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Que hace gestos desesperados por recuperar el centro de la escena y la confianza en su gobierno y en la economía. Parece un poco difícil. Hoy es feriado, no hay mercados. De todas maneras, podemos analizar cómo ha sido el comportamiento de los mercados en las últimas semanas. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a decir que se autodefine como el economista más tanguero o el tanguero más economista o no sé, es una mezcla rara, uno podría decir de Musetta y de Mimí, no sé, vamos a hablar después con él. Pero bueno, para presentarlo lo introducimos con algo de música. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul con vida soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy
estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Bueno, ahí estamos escuchando, es el conjunto Las Bordonas, conjunto de tango, la voz es de Nacho Cedrún, maravillosa esta versión que hace, y parte de La Bordona lo va a estar acompañando a Raúl de la Torre, Rulo de la Torre, porque si decimos Raúl, te conocen, pero si decimos Rulo ya sabemos que estamos hablando de vos. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento de estar acá. Bueno. Con ustedes. Y escuchando al profe, además. ¿Es tu profesor? Es mi profesor de canto, sí, Nachito Cedrún, y a esta altura ya un amigo y aparte de compañero de aventuras, ¿no? Bueno, después vamos a hablar un poco de vos y el tango, pero contemos que vas a estar haciendo, lo decimos ahora y después lo repetimos, que vas a estar haciendo un espectáculo este sábado. Criptofóbicos. Sí, por poner un nombre digamos que remite a lo que nos está pasando. Aparte imagínate que esto lo pensamos hace un mes más o menos. ¿Y qué título le pones relacionado a la economía un mes antes? Andás a por dónde estamos pasando. Bueno, pusimos criptofóbicos. Dijimos, bueno, el FMI va a andar ahí, que eso seguro. Dice, bueno, pongamos criptofóbicos por ponerle. Y la causa además avanza con lentitud, pero sigue avanzando. Exactamente, es lo que estimábamos que son temas que iban a durar un tiempo seguramente en el escenario. Bueno, esto va a ser el sábado 5 a las 9 de la noche en... Esto es Griveo 2350 de Villa Pueyrredón. El Alambique. El Alambique, que es hermosísimo. Hasta ahora lo conozco como espectador, de ir a ver espectáculos. El último que fui a ver es el del Tata Cedrón, pero esta vez nos toca subir al escenario. Así que vamos a charlar de economía, vamos a escuchar música, con el talento de Nacho, pero también va a estar Pablo Bernaba del Quinteto Negro de la Boca con el bandoneón, y el humor del Flaco Legal, que siempre nos acompaña con humor político. Así que hacemos una mezcla un poquito para hacer... De museta y de mimí. Sí, para hacer más llevadero todo. Claro. Te aclaro que la definición que hiciste en realidad no es autodefinición, el economista más sabe de tango o viceversa. Pero el más tanguero. El más tanguero, eso lo dijo Cucuza Castielo, una vez que estaba en un espectáculo presente y me presentó, bueno, está presente, otro. Dice el economista que más sabe tango, y se quedó pensando, por el tanguero que más sabe economía. Dice, bueno, una cosa y viceversa. Bueno, después igual vamos a hablar un poco más de tu aterrizaje o de tu llegada al tango. Pero ahora digo, bueno, hablemos un poco de la economía, de lo que está pasando, porque el gobierno salió a dar 20 señales, habló el ministro de Economía, habló el presidente, hablan todos, y los mercados no le creen. Es tremendo. Es bueno que lo hagamos en un día feriado, que es un día por lo menos... Que no hay mercados. Sí, entonces... claro, de calma, por lo menos los mercados de acá. Habrá que ver también si lo de afuera no nos afecta o no nos impacta, porque ahora estamos pendientes de todo. Pero sí, la verdad es un momento muy particular que estamos viendo en la economía, porque es una crisis declarada, más allá de que el gobierno la niegue, pero estamos viendo una crisis externa, una crisis de política cambiaria, con soluciones que no son soluciones, porque ahora vamos a charlar, si querés, un poquito sobre las alternativas que se están planteando, y un gobierno que está entre acorralado y querer salir a los empujones o como sea, y entonces se provoca esto, que son también típicos momentos cuando la crisis ya se transforma en crisis política, pues escuchas expresiones de los funcionarios que parecen alejados de la realidad, ajenos a la realidad, y le pasa lo que le está pasando a Luis Caputo últimamente. Cada vez que sale a calmar los mercados los excita más, lo provoca más fuga, una reacción, más venta. Claro, una reacción contraria. Y el tema del dólar ya es una cuestión por dos factores, te diría, que me parece que es bueno después, si quieres, analizarlo. Uno es ¿por qué la gente se va al dólar? ¿Por qué los capitales financieros se van al dólar? Una, porque están viendo venir una devaluación. Dicen, acá el remedio va a venir con devaluación seguro, de una forma o de otra, acá va a haber una devaluación. Entonces me paso al dólar antes que el dólar aumente. Eso en un sentido inmediatista. Sí. Pero ahí empezó a aparecer en los últimos días
otro sentido, otra interpretación que es más delicada, que es el tema, estamos comprometiéndonos con el Fondo Monetario en una deuda que es prácticamente impagable, pero el fondo al hacer esto se convierte en acreedor privilegiado. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Argentina va a estar en condiciones de pagarle el resto, por ejemplo, los vencimientos que empiezan el año que viene? Y entonces ahí es donde decís, mamita, yo no me compro un bono de la deuda ni de casualidad, o los que tengo los vendo porque no sé qué va a pasar con esto. O sea, el riesgo de default empieza a aparecer otra vez como un elemento en el escenario, un elemento determinante de decisiones financieras. Pero ya el reperfilamiento aquel de la deuda, que después nos llevó a los 45.000 millones de dólares, digo, ya eso era estar en default. El fondo nos vuelve a prestar, digo, hay algo más del Fondo Monetario Internacional, porque digo, siempre fue un crédito que lo dio el fondo por sobre sus propios estatutos. Exacto. Un crédito inédito. Uh-huh. Y nos vuelve a prestar sabiendo, porque digo, esto que estás contando vos, el fondo lo ve. Un crédito que en este momento nos tiene ubicados obviamente en el lugar del mayor acreedor del Fondo Monetario Internacional, pero fíjate la proporción, estamos del stock total de préstamos del Fondo Monetario de Argentina. Argentina tiene que tiene prestado del Fondo Monetario, Argentina tiene el 28%. El segundo es Ucrania con el 10%. Fíjate país en guerra. Claro, fíjate quién es el país y fíjate la distancia entre uno y otro, 28 a 10%. Es decir, es los analistas financieros dirían una sobreexposición del fondo en Argentina que ya de por sí parecería no justificar ningún crédito más hasta que se resuelva. Es un crédito político como fue el crédito de Trump. Con lo cual uno tiene que interpretarlo necesariamente como un crédito político. Ahora, ¿qué se lleva el fondo? Porque sabemos además que es un prestamista con condiciones muy fuertes. Ya parte de lo que te pide el fondo, este gobierno lo hizo en el primer año. Exactamente. ¿Qué nos queda? ¿Entregar? Bueno, a ver, vos fíjate, se está hablando mucho de cuánto va a ser el crédito, si son 20.000 millones, si es más, cómo lo va a dar, en qué medida. Bueno, esto ya se está hablando que va a ser un acuerdo a 10 años para patear para adelante los próximos vencimientos. Bueno, fenómeno. Todo esto se está discutiendo porque es lo que al gobierno más le interesa y más lo tiene loco de conseguir en lo inmediato. Ahora, lo que vos decís es el resto. ¿Y ese acuerdo qué va a decir? Porque la letra no se conoce. Claro. ¿Cuántas reformas va a traer ese acuerdo? ¿Vamos a hablar otra vez de reformas previsionales, reformas impositivas, reformas laborales? Esta es la otra parte, la parte importante, que es normalmente lo que el fondo cuando puede aplica en los países a los que les presta. Y en este caso me parece que está en condiciones de pedir lo que quiera. Recursos naturales. Porque lo demás, no solamente no emisión monetaria, ya lo tiene, ya el gobierno le cumple. Ajuste fiscal, ya lo tiene. Baja de la inflación. Ponele que el tema de bajar la inflación y acumulación de reserva, donde el gobierno va a estar seguramente en debilidad, pero tampoco el gobierno va a hacer lo que le pidan. Es decir, ahí puede venir el tema o liberación cambiaria o devaluación, lo cual ahí es donde aparece el tema del tema de la especulación por el dólar. Pero ¿y el resto? Digamos, las reformas estructurales que le quisieron imponer al gobierno de Alberto Fernández y que eso sí resistieron, le dijeron que no. Sí. ¿No vendrán ahora por eso? ¿A vos te parece que no van a venir? No, me parece que, digamos, esta es la otra parte de la letra, no tan chica, porque no es letra chica, no es que te la ponen así, en un lugar donde no lo encontrás y después un experto dice, mira lo que decía. No, esto es bastante amplia la letra. Sí, va a estar ahí, se va a ver. El cartel se va a ver el día que se lea, pero me parece que es un tema que merecería tener algún tipo de debate político en este momento, porque ahí están los condicionamientos fuertes que, como vos sugerías recién, son condicionamientos no para sino incluso para el próximo gobierno. Claro. Porque eso es lo que queda, eso son las cuestiones que ya entra... ya está claro que aquel crédito de los 45.000 dejó al gobierno que seguía, al gobierno de Alberto Fernández, obvio, muy atado. Tuvo que renegociar de entrada, porque ya de entrada era impagable, y yo te aseguro que este crédito, por más que esto lo renegocien o refinancien los vencimientos de los próximos 3 años, dice, bueno, hasta 2029 fenómeno, va a estar todo pateado para adelante, pero a partir de 2030...
Ahora se empieza a juntar los anteriores vencimientos con los vencimientos nuevos, porque se te van a sumar 2 tramos del crédito que se van a superponer los vencimientos, porque la parte de los primeros años no se pagó, va a estar pateado para esa fecha. Con lo cual, y después está la otra parte, que son los créditos privados, que también acordate que se renegociaron, se refinanciaron en el año 2021, que empiezan a vencer en 2028 también. O sea, son una serie de compromisos que empiezan a entrar en un embudo donde otra vez Argentina se ve con el tema de la deuda como si fuera un yunque sobre la cabeza. Ahora, llega este dinero que quiere el fondo, que no van a ser los 20.000, ya lo dijo, pero digo, Cristalina salió, Georgieva, a decir, bueno, 8.000 podrían ser. 8.000, claro, sí. Pero, digo, como viene perdiendo reservas, vendiendo reservas, se lo fuma en, no sé, llega a las elecciones el gobierno sin devaluar, aunque... El tema es ese, Luis, el tema es cómo va a seguir la política cambiaria, y qué va a pasar, cuál va a ser la reacción de la economía en general. Siempre digo, trato de buscar un punto de vista un poquito diferente, no quedarme únicamente con lo especulativo o con lo que pasa, a cuánto se va a ir el dólar y en qué momento va a subir. Digo, cualquiera sea la política que adopte el gobierno, que no va a ser esta seguramente, es la política del 1% de ajuste mensual, me parece que eso se acaba. Pero si es un brutal ajuste de una vez, o como hizo el propio Milei en diciembre de 2023, o es una liberación cambiaria con, como dicen, con bandas cambiarias, es decir, hasta tanto puedes intervenir, y si bajara, supuestamente alguna vez, para que no baje tanto, también puedes intervenir con el Banco Central, si vendiendo o comprando, para más o menos equilibrarlo en alguna curvita que sea no tan violenta. Cualquiera de estas alternativas te marca un nivel del dólar más alto que el actual, seguro. Y bastante más alto que el actual. Por eso ya el dólar a futuro ya se está vendiendo. Claro, se están anticipando. Y eso por un lado. Pero por otro lado, para competir con eso, que es que el dólar no se vaya tan arriba, lo que va a pasar es que van a subir mucho las tasas de interés en pesos otra vez, buscando compensarle al que no se va al dólar, porque te quedas en pesos, pero vas a tener una ganancia importante, que debe estar por arriba de la inflación, que no sabemos a cuánto se va a ir la inflación también. O sea, tenés todo un circuito de dólar para arriba, tasa de interés para arriba, inflación para arriba, que lo único que te puedo garantizar es que esto provoca más recesión. Más aún todavía. No, porque ya es va a ser más restricción para la economía de Argentina. Todo eso es restrictivo para la economía argentina, mayores costos. Ya la devaluación te va a provocar un shock contra el consumo. Lo que está pasando en estos últimos días, ya se está produciendo una devaluación. Claro, está el impacto ya como siempre se anticipa. Ya, claro, ya eso está ocurriendo. Los precios que venían más o menos dicen, no, bueno, este mes porque... Para mí los precios ya empezaron a correr porque además tuviste para este mes una cantidad de aumentos también que van a tener. Última semana de marzo, las estimaciones privadas dice aumento en alimentos entre el 5 y el 10%. Una semana, 5 y 10%, es una barbaridad. Claro. Y lo notás, pero vas a comprar y lo notás tranquilamente. Ahora, porque digo, hablamos de esto, la gente no lo ve. Nadie se lo explica con tanta claridad a la gente. Porque digo, detrás de este préstamo del gobierno no hay un solo proyecto ni productivo, ni industrialista, ni de desarrollo, nada. Es todo timba financiera. Sí, ¿no? Es que nunca lo hubo detrás de los proyectos. De este proyecto. Ninguno de los 23 acuerdos que hizo el Fondo Monetario Internacional con Argentina, se podría decir con el resto del mundo tampoco, supusieron algún esquema de crecimiento, de inversión. Siempre fueron los proyectos que llaman de estabilidad financiera, es decir, buscar la estabilidad de la moneda, viene a compensar alguna crisis de pago que tiene el país, es decir, lo único que volvés a hacer es pagarle la deuda a los que estaban en la cola y se quedaron sin cobrar porque te quedaste sin plata, pero a la larga terminás con la misma inflación, con la misma inestabilidad, con los mismos problemas de deuda, porque bueno, la resolviste ahora y pateaste para adelante. Claro. Y además tenés la del fondo encima ahora de nuevo. Entonces, ese circuito normalmente termina siendo negativo. Por eso es que también los grandes acuerdos con el fondo los hicieron o gobiernos que estuvieron ya con la soga del cuello hacia el final de su mandato,
O un de la dictaduras. Rúa, para Sí. recordar, un de la Rúa, por ejemplo. Un de la que hace- Rúa, por ejemplo. Con el megacanje. O dictaduras, o sistema que promovieron este tipo de política porque no le importaba atarse a las políticas del fondo porque tenían una política más o menos similar, que es el caso de Macri, el caso ahora De Milei. de Milei. Entonces, digamos, y siempre al revés son los gobiernos con proyectos más populares, con proyectos más pensando en la gente que en la estabilidad macroeconómica, como dicen algunos, Sí. los que terminan pagando estos acuerdos. Sí, O sea, sí. entran con ese gran condicionamiento y teniendo que pagar ese crédito. Si pueden, y si no, les condiciona la política. Ahora, el gobierno hoy, porque algunos dicen, no había otra opción que volver No. al fondo y pedirle, algunos están diciendo, bueno, pero ahora el BID prestó y el Banco Mundial, sí. pero esos son créditos que van atados a, digamos, un proyecto. A proyecto concreto, y tampoco es que están totalmente resueltos, se llevan su tiempo también. O sea, no son ni tan importantes en cifra, están vinculados directamente a un proyecto concreto. Y es un dinero que se usa para esos proyectos, a lo sí, sumo. y aparte va a llevar su tiempo que lleguen. Tampoco es que se va, como dijo Caputo, dentro de todas estas apariciones fantásticas que está haciendo Caputo, creo que fue hace unos 10 días que dijo, no, porque ahora, dice, en pocos días más vamos a tener los 20.000 del fondo, 3.000 creo que dijo del BID, 2.000 del Banco Mundial, 25.000 millones, con lo cual voy a duplicar las reservas, porque que están en 25 van a estar en 50. ¿Cómo? Dice, está bien. Yo no creo que Caputo lo crea esto, no es tan... No, sale a decirlo. tan imbécil ni tan ignorante para creerlo. Sí. Pero sí está jugando con que la gente no lo entienda y hacer creer que tiene la solución. Igual es notable, Rulo. Y le dura poquito. Después Sí, le cae bueno, lamentablemente, últimamente se le está cayendo las 24 48 horas cada Claro, que dice una pero cosa. digo, además también hay una memoria muy corta, porque Milei decía, el que va al fondo es un gobierno fracasado, qué Sí. sé yo, y hoy está recurriendo al fondo desesperadamente. Todo. Digo, todo las cosas que dijo de Caputo cuando estaba en campaña, hablando del Caputo Sí. que estuvo con Macri, que es este mismo, pero el que, Sí. digamos, fue parte del pedido de los 45.000 millones. y fue parte de lo que después Se le abrió la fugó. puertita a los 45.000 millones porque se fueran en 6 meses. Ahora pregunto, si el gobierno no va al fondo y el fondo vuelve a comprometerse políticamente con Sí. el gobierno, porque esto también, ojalá en algún momento se pudiera desconocer y decirle al fondo, mire, usted está haciendo todas las cosas que... Sí. Digo, pero bueno, ves lo que pasa en la Cámara de Diputados, que le dan, mediante un decreto de necesidad de urgencia, lo autorizan al gobierno cuando se necesitaba una ley. Parece difícil una discusión política, al menos en este momento, en esta instancia, Sí, en ¿no? este momento no. De todas formas fue muy positivo que hubiera sectores que le advirtieran al Fondo Monetario que esto no se va a reconocer si hay un próximo gobierno y se cuestiona la legalidad de este acuerdo. Creo que la primera vez que tenemos una cosa así y no está mal. No, Más allá de que hoy pareciera que en lo inmediato esto no tiene mucho efecto, que yo diría que sí lo tuvo, porque en Washington tuvo su repercusión esto. En Washington tuvo su repercusión, hay preocupación por este tema, hay preocupación por lo que pasa en las calles también, el tema de, sobre todo la primera marcha de jubilados, la que la terminó del con- 12 de marzo. claro, creo que fue, terminó sí. con tanta violencia, con el chico Grillo internado y muy mal. Bueno, también eso se planteó en el seno del fondo, decir, bueno, están perdiendo el control de la calle. Es decir, Claro, el fondo en realidad no quiere bardo, digamos. no quiere barro, dice, no, vos fíjate, si agarrás los últimos documentos del fondo, te voy hablando último, digo todo el periodo de Alberto Fernández para acá, siempre hay un último párrafo que dice que esto se debe lograr con consenso político Y social, y digamos, sí, verdad. contemplando la situación Sí. social. ¿Por qué? Porque están advirtiendo de decir, no vayan en contra de todo porque No, bueno, igual después Milei, ustedes se van y nosotros nos quedamos con la deuda. pero como decimos, Milei sobrecumplió las expectativas Sí, por del eso. Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, y hay otro punto que te quiero Sí. marcar, ahora que hablamos del tema de Washington. Esto que decís, el tema del crédito político y cómo le fue con el anterior, también es una discusión interna allá, porque hubo sectores y todo, sobre todo sectores ligados o más que vinculados, son asesores de Donald Trump, Ujú. que le están diciendo, repasemos lo que pasó con el anterior crédito
se le dio el crédito al gobierno Macri para que ganara las elecciones con eso. No solo no ganó las elecciones, sino que la plata se la fugaron todo. ¿Y quiénes la fugaron? Estos financistas de Wall Street, que son los que están en contra de Trump. Si terminamos dándole la plata a los que no nos combaten acá, a los que nos tiran tiros acá en Estados Unidos. Entonces, ese sector, digo ese sector porque no es todo el cuerpo de asesores de Trump, otros están en otra posición, ese sector le está advirtiendo a Trump, cuidado que estamos jugando, ahora va a pasar lo mismo, estamos jugando a favor de nuestros enemigos internos o nuestros adversarios internos, los fondos de inversión y demás. Como dice Trump, yo los conozco bien porque yo era parte de ellos. Claro. Con ese sincericidio que hace Trump, dice, si yo era parte de ellos, ¿cómo no lo voy a conocer lo que hacen? Bueno, esto también está jugando ahí entre el tironeo, que obviamente es muy probable que gane la otra posición y el crédito salga. Sí. Pero está por lo menos bajo la lupa de otros mismos de allá de Estados Unidos diciendo, mirá todo lo que pasa, viene el anuncio de la oposición que dice que no lo va a reconocer, se le está fugando todo y está dilapidando la reserva del Banco Central para que se la lleven esto que vienen acá. Claro. Digamos, es un combo políticamente muy salpicado de diferentes cosas, ¿no? De diferentes factores que están jugando. Si el gobierno de Milei no consigue ese crédito, se cae. Hay otras alternativas para el gobierno, digamos, renegociar de otra manera. En economía siempre hay otra alternativa. No existe. No había otra posibilidad, era la única alternativa. Bueno, pero siempre te lo plantean. Pero es la primera mentira en economía. Y ya te digo cuál va a ser la próxima mentira, te la puedo anticipar así, ya la estoy viendo. El que venga, sea este gobierno, sea otro ministro de Economía, que el que venga y devalúe te va a decir, no, esta es la última devaluación, porque con esta estabilizamos y qué sé yo. Entonces, esa es una macana más, pero digo, este es lo otro interesante, cómo sigue esto y con quién sigue esta película. Porque yo creo que, obviamente, si se cae y no hay acuerdo con el fondo, Caputo ya tiene los días contados. Sí. Habrá que pensar por lo menos en otro ministro de Economía. Sí. Si hay acuerdo con el fondo, yo dudo también que Caputo siga. Hay mucho desgaste ya. Hay mucho desgaste y el acuerdo no salió de la forma que Caputo lo prometió de entrada. Se te podría describir desde principio de año acá, 4 meses, 3 meses todavía, ¿no? Recién arrancamos el cuarto, los cambios que tuvo la propuesta que llevó Argentina al Fondo Monetario. Era un crédito originalmente para hacer un puente y pasar el mes de octubre de las elecciones. Era nada más que eso. Y hoy ya no es eso. Hoy están medio acogotados, desesperados. Y con una corrida que les está, claro, no solo los está despeinando, les está llevando la ropa así. Entonces, me parece que esa es una de las condiciones con que a Caputo lo deja mal parado. Después está toda la oposición interna, que tiene Sturzenegger probándose el traje y sacándose fotos para que, sí. A mí me parece que Sturzenegger no es una opción porque es más o menos lo mismo, es la pureza del que está afuera. Dice, no, esto es todo lo que debería ser, que es lo mismo que Caputo dice que debería hacerse, pero no puede. Cuando llegás la realidad te acomoda un poquito. Habrá que buscarlo por otro lado. Y tenemos un presidente que el riesgo que corre es que es tan fanático de algunas cuestiones que si él se abraza a Caputo, y caería con Caputo, pero me parece que me parece que lo lógico sería que le suelte la mano y cambie de ministro, digamos, pero acá en esta película todo es posible, ¿no? Sí, porque digamos este periodo histórico rompió todos los moldes a los cuales no tendría por qué, digamos, no tendría por qué llevárselo. Digamos, los fusibles de los ministros en este caso es el propio presidente, no al revés. Claro, no los ministros son fusibles del presidente, sino el presidente esa fusible. Esa es la curiosidad, Luisa, que tiene esta instancia. Y después está el tema de que, digamos, si uno va un poquito más a fondo, el tema de estas cuestiones. Está claro que acá hay un poder económico que está por encima de este presidente, que más o menos articula a este presidente con ese poder económico, y ese poder económico es el que pase lo que pase, sigue estando en su lugar. Siempre me quedo sorprendida. Me podría pasar una hora hablando de economía, algo que me cuesta entender, pero claro, como lo entiendo, me entusiasmo y bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Vuelvo al espectáculo Criptofóbicos.
en el Alambique, en Griveo 2350 en Villa Pueyrredón, el sábado 5 a las 9 de la noche. Esta mezcla de economía, un poco de humor, hay que ponerle humor porque si no nos suicidamos en más. Por favor. Y tango, ¿cómo llegas al tango vos? Y a ver, dos son tres etapas importantes de esto. Mi viejo era muy tanguero, uruguayo él, muy fanático de Julio Sosa, y esa radio espica con programas sobre todo de Radio Colonia, me acuerdo, pasando tangos, fue mi infancia. O sea que a mí el tango me gustó de chiquito, no me llegó de grande como viste, como dice mucho. A mí el tango sí me gustó de chiquito, y la voz de Julio Sosa la tengo muy incorporada. Eso fue mis inicios. Después me tocó, vos sabés, me tocó trabajar mucho tiempo al lado de Julio Nudler. Sí. Entonces, con Julio trabajé primero en La Razón cuando vino Jacobo Timerman, y después Julio me convocó para Página 12. Julio, para quien no sepa de quién estoy hablando, además de ser el jefe de las secciones de economía en cada uno de estos dos diarios, era un erudito en tango, un tipo reconocido como uno de los más estudiosos y más conocedores, investigador de tema tango. Así que yo charlaba mucho de tango que él, ahí me generó un entusiasmo ya distinto, un entusiasmo por saber, conocer, bucear. ¿Y cantás ahora? Y después, claro, pero eso vino después, por eso se me dio por el canto. Y la incorporación, aquí tengo que hacer otro reconocimiento, la incorporación hacia esta parte del show se la debo a Jorge Marchini, que es otro economista amigo, que además es director de la Biblioteca Popular de Saavedra. Varias veces me invitó a dar charlas ahí, y una vuelta me acuerdo que estábamos viajando porque nos habían convocado a los dos para participar en panel, en un seminario, y le cuento que había empezado a tomar clases de tango con Nacho Cedrún, que llamamos al principio, y él lo conocía a Nacho, que dice, qué bueno, entonces él se le ocurre y me dice, bueno, la próxima charla, pues dar una charla y cantarte unos tangos también. Le digo, no, bueno, para tanto dice, en el Alambique cantás, en este espectáculo. En algún momento vamos a cantar, sí. Yo no te voy a pedir hoy que cantes, pero te voy a pedir, primero escuchemos un tangazo. Bueno. Y después nos lo seguís vos el tango. A ver, dale. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud. Bajo un poco el tono, colgándome otra vez la cruz, cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus ojos pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. ¡Qué maravilla, Rulo! A capela, pensé que lo ibas a recitar, lo cantaste. Con el polaco también. Sí, claro. Qué letras. Si me hubieras tirado un Larralde, por ahí me fácil seguirle el tono. Bueno, que... Viste, no, es hermoso tango, aparte. Es un hermoso tango. Bueno, ojalá se repita en esta charla, que vaya muy bien el sábado allí en el Alambique. Déjame contarme, me olvidé de alguien, me parece de Charly Torrado, que también es de Las Bordonas, es el percusionista, que también va a estar este sábado con nosotros, además de Nachito Cedrún, Pablo Bernaba y el Flaco Legal, que ya los nombré antes. Y Rulo de la Torre, y las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Exactamente. Así que bueno, los esperamos a todos y bueno, ustedes por supuesto están invitadísimos. Gracias. Hay una mesa muy especial para ustedes. Bueno, gracias Rulo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Bagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí, donde vos estás. Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila, que se ama muy poco y que mucho se aguanta. Hay que decir ahora que proliferan cuervos, que por lo que se escucha pareciera una lucha entender las palabras, y que es cruel y que es mucha la falta de esperanza. Bueno, aquí estamos, seguimos con la segunda parte de nuestro programa, hoy más económico y más político, aunque también cultural, vamos a decir, más allá de que no hay artistas invitados hoy, pero bueno, vamos a hablar también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy próxima a elecciones, las primeras elecciones 18 de mayo, ya se oficializaron este fin de semana pasado las listas de candidatos y candidatas, y nos visita hoy María Eva Cousovitis, que es candidata a primera legisladora por Confluencia. ¿Cómo estás, María Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a decirle, yo creo que mucha gente te conoce, sos investigadora, sos docente universitaria, sos fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que es un nombre precioso, porque es cierto, la ciudad es quienes la habitamos, y pensaba en una frase de estos días de Adorni, el candidato por la libertad avanza, que en vez de pensar en los que habitamos la ciudad, dice, la ciudad no tiene que oler a comunistas, y yo digo, esa es la propuesta que tienen,
como si estuviéramos en plena dictadura, donde el trapo rojo y los comunistas eran como una amenaza. Digo, se quedaron en la historia, no hay ahí una propuesta. ¿Qué propone Confluencia y qué es Confluencia? Es un espacio relativamente nuevo. Sí, somos una fuerza nueva que está integrada por distintos espacios políticos, entre ellos el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Y desde Confluencia lo que nosotros nos proponemos es terminar con 20 años de corporación política que viene gobernando y cogobernando la Ciudad de Buenos Aires y que es responsable de la actual emergencia que la ciudad transita, la emergencia habitacional, ambiental y social. Nuestra propuesta tiene que ver con poder proponer otra forma de gobernarnos, que es la democracia participativa. Es decir, tratar de terminar con esa lógica de la legislatura transformada en una especie de escribanía, haciendo negocios con las grandes corporaciones inmobiliarias, en lugar de estar resolviendo los problemas cotidianos que tienen las porteñas y los porteños. La verdad es que es llamativo el discurso de algunos candidatos, ¿no? Es llamativo el discurso de Adorni. Yo escuché su spot, creo que tiene un desconocimiento absoluto de la ciudad, de su historia. Escuché también el discurso que dio el candidato Ramiro Marra, también un poco en esa línea, muy preocupante, ¿no? Desconociendo leyes básicas, ¿no? Que integran nuestra Constitución, que integran todo nuestro andamiaje normativo. Nosotros, desde Confluencia, la verdad es que nos proponemos poder llevar adelante un modelo de ciudad completamente distinto. Vos, perdona, te interrumpo, hablas de una democracia participativa, ¿no? Es algo interesante. ¿Hay ejemplos? ¿Se pueden frenar cosas que de pronto no se frenan en la legislatura o por lo menos reorientan los votos de la legislatura? Digo, hay experiencias en la ciudad de frenos a determinados emprendimientos, ¿no es cierto? Que con la participación ciudadana. Totalmente, hay un montón de ejemplos. La Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme vitalidad ciudadana y la verdad es que esa vitalidad nos ha permitido, por ejemplo, frenar la venta de Costa Salguero. Nosotros fuimos quienes presentamos el primer amparo que logró frenar el predio de Costa Salguero, cuyo objetivo para este gobierno era transformarlo en un nuevo emprendimiento inmobiliario. Hemos logrado frenar, junto con esa vitalidad ciudadana, la venta de casi 100 hectáreas de tierras públicas. En estas casi 2 décadas de gestión del PRO, hemos perdido el equivalente en tierras públicas al barrio de San Telmo y La Boca. Nosotros, la verdad es que venimos de una experiencia de muchos años que tiene que ver con ese ejercicio cotidiano de la democracia participativa, de la política, situada ahí donde sucede, defendiendo plazas, defendiendo el espacio público, frenando la venta de tierras públicas, defendiendo derechos, por ejemplo, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, enfermeras y enfermeros que hoy no están siendo reconocidos. Nosotros lo que entendemos es que quienes nos trajeron hasta acá no están en capacidad de resolver los problemas cotidianos que tienen las porteñas y los porteños. La ciudad, voy a decir, yo he sido muy crítica de Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que ha empeorado la ciudad en poco tiempo con, la gestión de Jorge Macri es muy impresionante. No solamente el famoso olor a pis, que se hizo ya, pero la ciudad está detonada. Sí, yo un poco me enojo, ¿no? Cuando Horacio plantea que vuelve para resolver el olor a pis, porque Horacio ha sido responsable de la gestión de la ciudad 16 años, 8 como jefe de gabinete, 8 como jefe de gobierno, y la verdad es que ha hecho enormes negocios con la basura. Horacio podría haber abordado en primer lugar una ley de envases para que los plásticos de un solo uso no estén permitidos. Podría haber impulsado una ley de responsabilidad extendida al productor para que quienes producen la basura se hagan cargo de esa basura. Podría haber mejorado las condiciones de los recicladores urbanos y por supuesto también podría haber mejorado las concesiones de las empresas que se ocupan de la recolección de residuos.
residuos. Yo, en particular, frente a mi casa tengo un contenedor, así que el olor a pis lo vengo oliendo hace más de una década, reclamándole al boti de Horacio, hoy el boti de Jorge, sin que nadie me dé ningún tipo de respuesta. Y la verdad es que no hay ninguna autocrítica por parte de Horacio respecto a por qué vuelve a la ciudad. Si vuelve solamente porque la ciudad tiene olor a pis, bueno, la verdad a mí me parece que eso es una vergüenza para alguien que además fue candidato a presidente e, insisto, gestionó 16 años la ciudad. Coincido con vos. La ciudad realmente es un desastre, porque a esa lógica de modelo saqueador que se instaló en estos 16 años de gestión del PRO, le incorporamos la lógica de la inutilidad de Jorge Macri. Por eso es que hoy estamos en el peor de los mundos, ¿no? Una gestión que además de saquearnos, ¿sí?, no puede resolver problemas básicos como el tema de la basura, la fuga de los presos de las comisarías. Es decir, no hay una sola iniciativa, no hay una sola propuesta por parte de Jorge Macri, que el 1 de marzo inauguró las sesiones ordinarias en la legislatura y la única noticia disruptiva que dio fue la construcción de la línea F, que en realidad el primer ladrillo lo van a colocar dentro de 1 año y medio y capaz, tal vez dentro de 6 estén operativos 5 kilómetros que nos van a costar el doble de lo que cuestan a valor internacional. Entonces, coincido, la ciudad realmente está en una situación calamitosa. A esa emergencia habitacional, ambiental y urbanística, lo que hacemos es incorporarle una pésima gestión de cuestiones muy vinculadas al cotidiano, como por ejemplo el tema de la basura. Ahora, María Eva, esta es una elección de medio término para renovar la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Están dispuestos a hacer alianzas? Digo, porque parecería, por un lado, las fuerzas progresistas, llamémoslas así para englobar, bueno, a todo un colectivo más vinculado a la democracia participativa, y después resulta que a la hora de votar no alcanzan los votos para ponerle freno a quienes gobiernan la ciudad desde hace casi 2 décadas. Entonces, ¿están dispuestos a hacer alianzas con quienes? Digo, porque esto es muy necesario. Está claro que hoy no hay un partido solo que vaya a ganar elecciones, hay alianzas, hay frentes. ¿Cómo piensan trabajarlo dentro de la legislatura esto? Bueno, ante la gravedad de la situación lo planteo, porque uno ve las dificultades que hay para que determinadas fuerzas con, entre comillas, valores similares actúen en común. Otra pregunta súper interesante. Hoy el bloque mayoritario en la legislatura es el bloque de Unión por la Patria. Sin embargo, ese bloque mayoritario no logra, por ejemplo, sancionar una ley para nosotros, básica y fundamental, que es el reconocimiento de las mujeres trabajadoras en los comedores comunitarios, quienes cotidianamente y sin recursos resuelven en los barrios populares la emergencia del hambre. ¿Quiénes no acompañan eso? Mira, yo creo que no logran construir los consensos necesarios. Insisto, son el bloque mayoritario, por lo tanto, me parece que es importante en esta elección de medio término dotar a esa legislatura de voces fuertes, de voces firmes que puedan llevar adelante aquellos proyectos que tienen que ver con resolver el cotidiano de quienes habitamos la ciudad. Por supuesto que en ese marco hay que construir acuerdos, hay que construir alianzas. Nosotros venimos con el respaldo de la ciudadanía porque venimos trabajando junto con la ciudadanía y sus organizaciones hace muchísimos años. Hemos impulsado proyectos como por ejemplo la Ley Marco de Espacios Verdes, que tenía el apoyo de más de 4.000 firmas, y cuando llegamos a la legislatura nos encontramos que ningún legislador de ninguna fuerza política estaba dispuesto a dar ese debate en el recinto. A mí me parece que muchas veces en nombre de la institucionalidad, esa misma institucionalidad se limita. Esta es una elección de medio término. Por eso, en esta elección de medio término, yo creo que nosotros tenemos que poder garantizar que determinadas fuerzas que tienen que ver con las voces de quienes habitan la ciudad lleguen a la legislatura, porque el desafío enorme que tenemos es el desafío del 2027, ¿no? El desafío de poder terminar en la ciudad de Buenos Aires con 20 años de macrismo y, bueno, a nivel nacional, haber podido construir una alternativa.
cambiando una corporación política por otra es muy difícil. Nosotros tenemos que poder romper esa lógica de que hay una corporación que gobierna en función de los intereses de los grandes grupos económicos sin atender los problemas cotidianos que tienen las porteñas y los porteños. Pensando además en una ciudad que es riquísima. Absolutamente. Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires todos los años subejecuta su presupuesto. Solamente ejecutando el presupuesto en la ciudad de Buenos Aires, todos los años se podrían comprarle al sector privado 10.000 inmuebles e ir 10.000 inmuebles e ir construyendo un banco de inmuebles, ¿sí? De inmuebles públicos, por ejemplo, para las personas adultas mayores que se jubilan, que no son propietarias, un fenómeno nuevo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era esa ciudad de la clase media, esa ciudad en donde la mayoría de las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban. Hoy lo que sucede es que quien se jubila no es propietario de la vivienda que ocupa y con jubilaciones de hambre, por supuesto que no puede continuar alquilando. 10.000 viviendas permitirían todos los años construir un banco público de viviendas para jubiladas y jubilados en comodato, para hogares monomarentales, que hay muchísimos en la ciudad de Buenos Aires en comodato, como vivienda social, con crédito blando. Eso ya blando. existe en otras ciudades, es una experiencia. En Londres existe algo eso similar. Existe en muchísimas ciudades. Y te cuento algo más. Barcelona, con la mitad del presupuesto per cápita de la ciudad de Buenos Aires, anunció la compra de 50.000 viviendas sociales, por supuesto, en un periodo de 5 años. ¿Cómo Buenos Aires no va a poder resolver el problema habitacional? Te pregunto eso porque uno está últimamente muy habituada a escuchar decir, bueno, ¿por qué yo tengo que pagarle si yo toda la vida, esta cosa individualista, muy metida para adentro, poco solidaria, ¿por qué tengo que pagarle esa vivienda a un jubilado, subsidiarle esa vivienda a un jubilado, a una jubilada? Digo, ¿cómo se habla con un habitante que se ha transformado en alguien más egoísta, más mirándose para adentro? Digo, ese es todo un desafío, porque creo que hay un cambio también cultural que se ha producido en las últimas décadas. Mira, en estos últimos años, en estas últimas décadas, yo creo que ha habido una serie de fenómenos que por lo menos detecto. En primer lugar, la ciudad de Buenos Aires ha sido sacrificada en términos políticos, ¿no? Por un lado, para quienes gobiernan y cogobiernan, para esa corporación, ha sido un poco la caja, ¿no? O la unidad de negocios a saquear. Por otro lado, ha habido una oposición cómoda en ese rol de oposición. Pero lo cierto es que la ciudad ha sido sacrificada en términos políticos. Y eso ha tenido consecuencias porque el haber sacrificado la ciudad en términos políticos ha permitido, por ejemplo, ser el trampolín de lanzamiento de Macri como presidente y también de Milei como presidente. Recordemos que Milei nace como un fenómeno porteño, sí. Luego, por supuesto, se nacionaliza. En segundo lugar, en estos años, sobre todo durante la gestión de Larreta, se implementó un dispositivo propagandístico descomunal, en donde nos contaban a las porteñas y a los porteños una ciudad que se transformaba, una ciudad conectada con el mundo, una ciudad moderna, cuando cada vez nuestro cotidiano era más precario, porque hoy en la ciudad de Buenos Aires 1 de cada 3 habitantes es pobre. La verdad es que hoy en la ciudad de Buenos Aires casi la mitad de las niñas y los niños habitan en hogares pobres. Por lo tanto, esa idea de esa ciudad que progresa, moderna y que está conectada con el mundo, no tiene un correlato con el cotidiano de las mayorías que habitamos la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay un poco, el mensaje es, bueno, si no podés resolver tu cotidiano, resolvé porque hay algo que no estás haciendo bien. Es decir, no está claro para la mayoría que este modelo saqueador es el responsable de la emergencia que la ciudad transita. Adorni dice, hay que la motosierra que llevamos al país es la motosierra que tenemos que llevar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las consecuencias de la motosierra ya están a la vista. Están totalmente a la vista. Y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires todos los años subejecuta su presupuesto. Nosotros, además,
observamos que en estos años se ha construido mucha ajenidad en la ciudad. Es decir, esa lógica de arrasar con la identidad de los barrios, de arrasar con la morfología barrial, lo que ha hecho es construir ajenidad, y eso sin duda que ha contribuido a un poco esa mirada. Bueno, la verdad es que yo hago un esfuerzo enorme por poder llegar a fin de mes, pagar el alquiler, y entonces no me identifico con aquel que está más cerca de mi realidad, porque el poder me explicó que es culpa de ellos lo que me pasa. Entonces, eso es lo que tenemos que poder desarmar, que acá hay un modelo que está instalado, que tiene que ver con el poder económico financiero, que es responsable de lo que nos pasa. Los problemas que tenemos no son responsabilidad de aquel que está más cerca de nuestra realidad y que sí, por supuesto, necesita que el Estado esté presente resolviendo cuestiones básicas como lo está presente en muchísimas ciudades del mundo. El derecho a la vivienda es un derecho humano en muchísimas ciudades del mundo, consagrado internacionalmente, el derecho al agua, el derecho al saneamiento, una educación, una salud adecuada. Buenos Aires es una de las ciudades más ricas de nuestra región y está en capacidad de poder hacerlo. Bueno, ella es María Eva Cousovitis, primera candidata legisladora por el espacio Confluencia. Tiene una enorme trayectoria en la ciudad, en muchas luchas, acompañando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Presten atención, síganla, escuchen, y el 18 elijan bien. María Eva, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muchísimas. Un placer conversar con vos. Gracias. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Bagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí, donde vos estás. Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente, sola